Muy buenas noches, amados hermanos de la Iglesia 5 de noviembre. En esta noche vamos a compartir y profundizar un poquito más sobre el tema anterior de Cristología. Y para ello vamos a hacer una oración para que el Señor pueda guiar nuestros pensamientos y sentimientos y todo nuestro ser para que la enseñanza sea lo más provechoso para todos nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo especial que vamos a pasar. Sé tú, Señor, propicio, Señor, a nuestra necesidad de aprender, a nuestra necesidad de alimentarnos, nuestra necesidad de aclarar, oh Dios, puntos importantes de la persona más hermosa que es mi Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo tan especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La lección anterior hemos hablado acerca de la encarnación de Cristo, hemos hablado acerca también de la unión hipostática, que es la unión de las dos naturalezas, hemos hablado acerca de la kenosis de Cristo, que significa el autodespojo de nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos ahondar un poquito más este tema y aclarar para que nuestro entendimiento pudiera comprenderlo mejor. Bien. Vamos a ver, con respecto a lo que es la encarnación. Recordemos que antes que sea la encarnación, dijimos que nuestro Cristo ya existía, el Hijo de Dios ya existía como verbo en la eternidad pasada. Pero para poder cumplir los propósitos, en este caso de la salvación, necesitaba la encarnación. Bueno, la encarnación tenía que darse por medio de utilizar nuestro Dios a través de una mujer, que en este caso sería María. Esto ya inclusive estaba profetizado y nosotros podemos encontrarlo, por ejemplo, en Isaías 7:14. Vamos a leer Isaías 7:14. Bien. La palabra del Señor nos dice así en Isaías 7:14. Dice así. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Con respecto a esta cita bíblica, aquí el escritor Isaías habla acerca de que una virgen concebirá. Se ha hablado mucho quién es esta virgen. Era hasta cierto punto un misterio. Para los tiempos de Isaías se pensaba que esta virgen podría ser la segunda esposa de Isaías. Pero Mateo no tuvo ningún tipo de duda para poder reconocer, para poder señalar que esa virgen es la Virgen María. Esto en la Biblia, esto en estudios de la hermenéutica, también se llama el principio de la doble referencia. Cuando el Señor habla una profecía, no solamente se refiere a su tiempo, sino que también se refiere en el futuro. Y básicamente refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa el principio de la doble referencia. Entonces, acá vemos el cumplimiento. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18, así. Nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María con María su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice así, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En estos dos versículos podemos remarcar dos puntos importantes. Número uno, que acá en el versículo 18 claramente dice que antes que José se junte con María, antes que se juntasen, dice, lo cual implica que María era virgen. Y lo segundo, en el versículo 20, ¿no? El ángel Gabriel le está diciendo a José que lo que iba a ser fecundado
en él no era obra de José, sino obra del Espíritu Santo, y que por lo tanto él no tenía que preocuparse, ¿no? Porque acá dice, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo. Cuando hay una fecundación se requiere de dos personas, de sexos opuestos, un hombre y una mujer. La mujer sabemos que contribuye con el óvulo y el hombre con el espermatozoide. Entonces, cuando esto se fecunda, entonces se inicia una vida en ese mismo instante. En este caso, el que engendró ese óvulo de María, que era virgen, no fue un hombre humano, no fue una persona común y corriente. Lo que fue en este caso fue obra del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, vemos que en Isaías 7:14 estaba predicho, pero en Mateo 1, 18, 20 vemos su cumplimiento. Entonces, de esta manera se dio a través de una virgen el nacimiento virginal. Muy bien. También podemos ver en Mateo 1:23. Vamos a Mateo 1, versículo 23. ¿Sí? También dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos que acá que el autor de Mateo puede, digamos, reconocerlo inmediatamente, que la profecía dada en Isaías se refería a la Virgen María, ¿no? Pero vemos, reitero, que el principio de la doble referencia es importante, porque, repito, se refiere a su tiempo, pero también en su cumplimiento, en dos. Muy bien. Entonces, hemos visto que Dios utilizó en este caso a María como el medio para que pueda, digamos, darse este milagro, porque fue un nacimiento sobrenatural, ¿no? No fue un nacimiento natural, fue un nacimiento sobrenatural. Muy bien. También vemos en Isaías 9:6. Vamos al libro de Isaías 9:6. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su rostro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien. Entonces, aquí vemos la predicción del Dios hombre en este versículo. Si prestamos la debida atención, acá dice, porque un niño nos es nacido, refiriéndose a la naturaleza humana. Pero también habla acerca del Dios fuerte, que en el hebreo es el Gibor, ¿no? El Dios fuerte. Entonces, aquí habla acerca de su naturaleza divina. Entonces, vemos acá las dos naturalezas en una sola persona, en el Mesías. Muy bien. Ahora, este nacimiento del Mesías fue esperado por Israel, ¿no? Cuando vemos que de repente, en este caso, Andrés, que es el hermano de Pedro, ¿no?, le lleva a la persona de Jesús y dice, hemos hallado lo que el profeta dijo, ¿no?, acerca del Mesías. O sea, esto era un anhelo por todo el pueblo de Israel. Por mucho tiempo Israel esperaba a su Mesías. Muy bien. Vamos a ver. Entonces recalcamos que el nacimiento virginal fue el medio entonces para la encarnación. Hemos visto también que lo que fue engendrado fue por el Espíritu Santo, ¿no? En Lucas 1:35 nos menciona así que el poder del Altísimo cubrirá a María. En Lucas 1:35. Muy bien. Ahora, hablemos acerca de las dos genealogías. Cuando uno lee Mateo, habla acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pero en este caso, digamos, José.
Y en el caso de Lucas vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por el lado de María, ¿no? Al final las dos genealogías se juntan. Pero en ambos casos se tiene mucho cuidado. Por ejemplo, si nosotros leemos en Mateo 1:16, miren lo que nos dice en Mateo 1:16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dice acá, marido de María, de la cual nació Jesús. Entonces dice que Jesucristo nació de María. No dice que nació de José y de María. Entonces en ese aspecto tiene muchísimo cuidado para poder remarcar, ¿no?, que Jesucristo no vino de Jesús, de José y de María, sino que vino solamente de María. ¿Ya? Muy bien. En cambio, en el caso del libro de Lucas, ahí menciona la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pero del lado de María. ¿Ya? Entonces, esto es importante que podamos nosotros recalcar. Bien, ahora vamos a ver los propósitos de la encarnación. ¿Con qué propósito se dio la encarnación? Número 1, para revelarnos a Dios. Nosotros podemos ver que Dios se ha revelado de muchas formas. Una de esas formas es la revelación natural, ¿no?, o revelación física, o la revelación de la naturaleza. Pero esa revelación no puede expresar de una manera tan clara acerca de la naturaleza de Dios. Puede, digamos, aclarar la obra de Dios, pero no la naturaleza de Dios. El único que poder, digamos, expresar de una manera tan clara, tan evidente, en carne, fue nuestro Señor Jesucristo. Así que era necesario que uno de los propósitos de la encarnación fuese para revelarnos a Dios. Vamos a Juan 1:18. En el libro de Juan 1:18 nos dice así. Dice así, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién da a conocer al Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los propósitos. Bien, vamos a leer también Juan 14. Vamos. Juan 14, del 7 al 11. Dice así. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera créeme por las mismas obras. Entonces, aquí estamos viendo que Jesucristo reveló al Padre. Acá está contando la historia de Felipe, cuando Jesús hablaba acerca del camino y hablaba acerca del Padre, y Felipe pues quería saber exactamente quién es el Padre. Entonces él dijo, muéstranos al Padre y basta. Jesús le dijo, tanto tiempo estoy contigo, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo también dijo, bueno, puedes creerme a través de mis obras, porque las obras que Jesús hizo fueron obras contundentes, obras milagrosas, obras que ningún ser humano aquí en la tierra ha podido haber hecho. Entonces las obras también revelaban quién era Jesucristo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando este fariseo llamado Nicodemo se acercó de noche y él dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las obras de Dios si es que Dios no está manifestándose en esa persona. Entonces vemos que las obras también revelaban, las obras de Jesús revelaban quién era Jesús.
Jesús venía del Padre. Entonces, uno de los propósitos de la encarnación era revelar a la naturaleza de Dios, expresar quién es Él. Bien, otro de los propósitos de la encarnación es para proveer un ejemplo para nuestras vidas. Para proveer un ejemplo para nuestras vidas. Primera de Pedro 2:21. Vamos a leer Primera de Pedro 2:21. Dice así. A ver. Dice así. 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para poder pisar las pisadas que Él había dejado. Entonces repito, uno de los propósitos de la encarnación es para poder proveer un ejemplo para nuestras vidas. También quiero leer Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6, dice así. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si Cristo no se hubiese encarnado, el Hijo de Dios no se hubiese encarnado, no podríamos tener una expresión en carne de quién es Dios. Así que Jesucristo es lo visible del Dios invisible. Es el Dios hecho carne, que anduvo en esta tierra impecablemente, sin cometer ningún pecado, y pudo darnos ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Entonces, este es el segundo propósito de la encarnación. Vamos a un tercer propósito, para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. A ver. Hebreos capítulo 10, del 1 hasta el versículo 10, dice. Bueno, mejor lo voy a leer desde el versículo 4 al 10, dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, vemos un tercer propósito de la encarnación es para poder proveer un sacrificio efectivo por el pecado. La sangre de los machos cabríos, como hemos leído, no puede quitar, ¿no?, el pecado de los seres humanos. Lo que podía hacer solamente es cubrir la falta, y eso le permitía acercarse a Dios, pero no podía cambiar el corazón del hombre. Pero la sangre de Jesucristo es efectiva porque puede erradicar el pecado del hombre, puede cambiar la condición. Uno, cuando confiesa sus pecados, se acerca a Él confiadamente, ocurre un milagro interno en el corazón de la persona, del creyente, que Dios lo quita. Y de esa manera se hace visible el efecto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era necesario la encarnación, es decir, Cristo participó de carne y sangre, se encarnó. Entonces, su sangre tenía el efecto que no podría haber hecho ningún animalito que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos entonces a pasar a un cuarto punto del propósito de la encarnación, para poder cumplir el pacto davídico. Vamos entonces a Lucas 1, si me acompaña, del versículo 31 hasta el versículo 33. Nos dice así.
Lucas 1, del versículo 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios te dará el trono de David, su padre. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinarán sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces repetimos, el cuarto propósito de la encarnación era para poder cumplir el pacto davídico. Dios le había prometido que uno de sus descendientes tomaría su trono. Y aquí estamos viendo que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Su reino sería para siempre. Un quinto punto para poder, del propósito de la encarnación fue para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Vamos a Primera de Juan 3:8. Dice así. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer, dice, las obras del diablo. Jesucristo el Hijo de Dios, tenía que encarnarse para poder ganar al diablo en el campo que él estaba reinando, la carne del hombre. Y fue en la carne, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que pudo vencer al diablo. Tenía que vencer en esa carne. Entonces, acá dice para destruir las obras del diablo. No pudo haber hecho como verbo, tenía que haber hecho como el Cristo encarnado. Tenía que estar en carne. Muy bien, vamos entonces a un sexto propósito de la encarnación, es para poder ser un sumo sacerdote compasivo. Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 4, Hebreos capítulo 4, de los versículos 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hasta el versículo 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, un sexto punto, ¿por qué se dio la encarnación? O el propósito de la encarnación fue para poder ser un sumo sacerdote compasivo. Cuando una persona no experimenta, situaciones tan difíciles, situaciones tan dolorosas, es difícil de poder decir, te comprendo, te entiendo. Entonces, es necesario poder experimentar lo mismo que experimentó cualquier ser humano. La frustración, el dolor, ¿no? Tenía hambre, ¿no? Pudo, también sufrir la traición y en la cruz los dolores más terribles. A él se le conoce como varón de dolores. Así que él, en la posición de sumo sacerdote, fue muy compasivo. Tenía que ser compasivo porque él mismo experimentó. Él no fue un ser que vivió independientemente del dolor humano, sino que él fue un ser que experimentó el dolor humano. Y como conoció a fondo el dolor humano en toda su dimensión, él podía comprenderlo, él podía ser compasivo, para que también cuando nos acerquemos a Dios debemos hacerlo confiadamente, porque Él nos comprende, Él sabe nuestras tristezas, nuestras frustraciones, sabe nuestros dolores, sabe nuestras penas.
Él lo comprende porque Él lo pasó en su máxima expresión. Por eso que acá el autor de Hebreo invita que todo creyente que entienda lo que realmente pasó nuestro Señor Jesucristo para podernos acercarnos. Pero Él ahora está también con la posición de sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote estará a favor del pueblo de Dios, para poder interceder a favor de su pueblo. Por último, un séptimo propósito, el por qué se dio la encarnación, es para poder ser un juez competente. Vamos al libro de Juan, Evangelio Juan, capítulo 5, Juan capítulo 5, versículos 22 y 27. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Cristo recibió del Padre todo el juicio, para que toda la gente adore a Cristo como se adora al Padre. Todo el juicio le dio a Él. Entonces, Él es un juez competente. Por eso, de la misma forma que adoramos a Dios el Padre, de la misma forma debemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas sectas que no cumplen este mandato de parte del Señor, ¿no? Jesús lo dijo: para que a todos adoren, como adoran al Padre, me van a adorar a mí. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hemos dado entonces los 7 propósitos por los cuales se dio la encarnación, ¿no? Bien, hemos también hablado un poquito acerca del nacimiento virginal, que fue algo milagroso, solamente se dio en esa persona. Podemos nosotros ver nacimientos milagrosos, por ejemplo en el caso de Sara, que era una mujer estéril y ya vieja concibió, pero hay una gran diferencia, ¿no? Que en este caso él fue engendrado por Abraham, ¿no? Fue sobrenatural en el caso de que Dios preparó sus cuerpos, ¿no? Y le dio vigor a cada uno de ellos, pero el resultado de esa unión fue un hombre, ¿no? Un hombre relacionado con el pecado, como somos todos los seres humanos, hijos de hombres. Entonces, a diferencia de Jesucristo, Él no necesitó de la participación de un hombre, solamente necesitó de la participación de una mujer. Entonces, el nacimiento virginal, en ese sentido, es milagroso y único, ¿no? Muy bien. Hasta aquí creo que vamos entendiendo un poquito acerca de tanto el nacimiento virginal como los propósitos para la encarnación. Muy bien. Ahora, es importante poder hablar acerca de que Cristo vino en carne, porque ya Juan, el apóstol, tenía serias dificultades. Había los docetistas y los gnósticos, eran personas que negaban que Cristo había venido en carne. Así que era necesario que poder, digamos, recalcar esto de que Jesucristo vino en carne. Y todo espíritu que niega esta realidad era el espíritu del anticristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos viendo y repasando también un poco acerca de la unión de las dos naturalezas, que técnicamente se llama la hipostasis de Cristo, ¿no? Entonces, tenemos Cristo en la eternidad pasada solo tenía la naturaleza divina, pero una vez que se produjo la encarnación, Él, en su nacimiento, Él llegó a recibir la otra naturaleza, ¿no? Desde el momento inclusive que se engendró, llegó a tener la otra naturaleza, la naturaleza humana. Así que nosotros podemos decir que Jesucristo es una única persona con esas características. 100% Dios y 100% hombre. Técnicamente se le llama la persona teoantrópica. Teo, Dios. Antrópica, hombre. O sea, Dios, hombre. Es la única. No hay más. Muy bien. Con respecto a lo que podemos entender de la palabra naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza,
estamos hablando también acerca de la sustancia. El Cristo encarnado retuvo el completo total de atributos divinos y posee todo el complejo de atributos humanos esenciales en un ser humano perfecto. Entonces podemos decir entonces que Jesucristo era 100% divino, ¿no? Tenía perfección, tenía la completa divinidad y también completa humanidad. Y a través, digamos, de los siglos ha habido muchas corrientes que han tratado de distorsionar estas verdades, ¿no? Y quizás yo quisiera mencionarles algunos de ellos. Muy bien. Por ejemplo, ya hemos hablado acerca de los docetistas y los gnósticos, ¿no? Quienes negaban la naturaleza humana, que Cristo era así como una aparición, pero no tenía la carne, porque ellos pensaban que el espíritu nunca podía mezclarse con la carne, que es pecaminosa, ¿no? Por eso que Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 3. 4, el versículo 1 al 3, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, aquí está hablando acerca del espíritu del anticristo, quien estaba negando que Jesucristo había venido en carne. ¿Quiénes sostenían eso? Repito, habían sido los docetistas y los gnósticos, que se han desarrollado básicamente a finales del siglo I, pero continuaron un poco más de tiempo, ¿no? Bien, eso por un lado. Después tenemos los ebionitas, ¿no? Que era un grupo que se desarrolló más o menos en el segundo siglo. Ellos afirmaban que Cristo tenía naturaleza humana, pero negaban su naturaleza divina. Ellos dicen que Jesús era hijo natural de José y de María, ¿no? Después tenemos los arrianos, que se realizó en el siglo IV. Afirmaban que Cristo tenía la naturaleza humana, pero no tenía la naturaleza divina, lo negaban. Para